La Federación Anarquista de Rosario presenta el 5º capítulo de Apuntes para la Formación Política Militante. Este capítulo es parte de una serie en la que nos venimos preguntando ¿qué es el anarquismo? Y sobre todo tenemos la intención de compartir la visión del anarquismo que tenemos desde la FARC, siendo que nuestra organización es parte de la corriente del anarquismo especifista. Buscá en las plataformas de Instagram, YouTube y Spotify los anteriores capítulos de Apuntes donde trabajamos el surgimiento histórico del anarquismo y nuestra visión sobre la dominación del Estado, el capital y el patriarcado. En este capítulo trabajaremos la dominación relacionada con el imperialismo, el colonialismo y el racismo. Comencemos. A lo largo de la historia, el capitalismo se expandió, creando instituciones y formas sociales que antes no existían. De este proceso surgieron las fronteras y los estados-nación. La noción de que una autoridad política debe coincidir perfectamente con un espacio geográfico claramente determinado y con fronteras es una invención del capitalismo. Antes esa noción no existía. También es nueva la idea de que los espacios ocupados por un Estado debe coincidir con una nación, o sea, con un grupo de habitantes con una cultura e identidad comunes. Como sabemos, la región en la que vivimos está atravesada por un proceso de colonización que se dio a partir del siglo XV, con la llegada de los conquistadores desde Europa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. La ideología del nacionalismo es parte de este proceso, que se dio a través de la violencia sistemática y el genocidio de las poblaciones originarias y negras. A partir de este proceso, el racismo se instala como mecanismo de dominación cultural y política, dividiendo la sociedad en castas, donde las razas consideradas inferiores ocupaban los escalafones más bajos. Podemos afirmar que esta forma de racismo perdura hasta el día de hoy y se encuentra entrelazado con la opresión de clase y de género. El anarquismo ha tenido presente la problemática del imperialismo, el colonialismo y el racismo desde sus orígenes, tanto desde sus postulados teóricos como desde su involucramiento en luchas anticoloniales de diversa magnitud. Escuchemos la opinión de Emilio Crisi, miembro del ITA, Instituto de Teoría e Historia Anarquista, autor del libro Revolución Anarquista en Manchuria y militante de la FARC sobre esta temática. La posición del anarquismo en relación a la dominación imperialista y colonialista la podemos abarcar desde los planteos de los autores clásicos y planteos de autores contemporáneos y más actuales. Pensando en los clásicos, Bakunin fue uno de los primeros que va a empezar a tomar en cuenta la cuestión nacional, anticolonial y antiimperialista. En ese sentido, Bakunin va a defender la idea de una revolución social íntimamente ligada a la liberación nacional de los pueblos sometidos. Kropotkin va a ser otro de los clásicos del anarquismo que va a empezar a pensar en la cuestión nacional y sobre todo la cuestión anticolonial y antiimperialista. Él va a hablar de que no había un carácter puramente nacionalista en los movimientos de emancipación nacional, habla de que hay cuestiones y raíces que tienen que ver con lo social. En este sentido, Kropotkin va a hablar de la necesidad de que estos movimientos de emancipación nacional tengan una participación de los anarquistas. Va a hablar de que en estas intentonas tenemos que reservarnos un papel los anarquistas, y va a empezar a plantear el problema en cuanto a aspectos económicos y sociales para sumar a la lucha de opresión extranjera en cada uno de los países o regiones donde se sufra los embates del imperio. Yendo más a la actualidad, un importante referente teórico sudafricano, Lucien van der Walt, va a empezar a plantear de que las luchas anticoloniales no se trata de unir a todas las clases dentro de la nación oprimida contra el opresor imperialista. Van a procurar, los sectores nacionalistas y burgueses sobre todo, van a procurar esconder las diferencias de clase para llegar a un concepto de Estado-nación
han habido distintos procesos históricos, hitos, ¿no?, de lucha anticoloniales y antiimperialistas en donde el anarquismo participó o tuvo cierto grado de influencia. Pensemos que muchos de estos procesos tuvieron un papel activo del anarquismo. Basta destacar, por ejemplo, el de 1873 en los levantamientos de Bosnia y Herzegovina contra el Imperio Austrohúngaro. Yéndonos más adelante, hacia 1903, tenemos que recordar la Revolución Campesina en Macedonia, en resistencia al Imperio Otomano. También en Europa, unos años más tarde, el levantamiento magnovista en 1918, a partir del Ejército Negro y el planteo del anarquismo ucraniano. Yéndonos a África, vamos a rescatar en 1882 el levantamiento en Egipto contra el Imperio Británico, y curiosamente varios referentes anarquistas italianos van a estar apoyando, y ahí Malatesta va a tener un papel muy destacado. Viniendo a Latinoamérica, es importante por ahí destacar el papel del Partido Liberal Mexicano, ¿no?, donde va a haber figuras como los hermanos Flores Magón, ¿no? El PLM se va a poner a la cabeza de rebeliones contra el dominio político y económico de los Estados Unidos en esa región. Yéndonos a Asia, la participación fundamental va a tener que ver con los ensayos de la resistencia anticolonial que se va a dar de la mano del anarquismo coreano en la región. La militancia anarquista va a ser parte de la rebelión, de la importante rebelión de 1919 contra la ocupación japonesa de la península, y 10 años más tarde, para 1929, va a ayudar a impulsar lo que tiene que ver con la revolución campesina. El fenómeno inicial de la colonización fue transformándose y su dimensión económica y cultural fue tomando mayor intensidad a través de lo que se conoce como globalización. De esta manera se configura un mundo con países centrales, donde mayormente se encuentra la producción industrial tecnologizada, y países periféricos, de donde se extraen los recursos naturales a costa de los pueblos y la naturaleza. En el mundo actual existen diversas potencias mundiales imperialistas que se disputan los territorios y mercados del mundo. Esto atraviesa cotidianamente la realidad de los pueblos, ya que estos proyectos imperiales intervienen no solamente desde la dimensión militar, sino que, como decíamos más arriba, su presencia es importante en lo económico, en lo político y en lo cultural. Algunas expresiones de esta forma de opresión la encontramos en la presencia de bases militares en distintos puntos del país y la región, en la colonización de la cultura, en la injerencia de los aparatos de control y vigilancia transnacionales, en la actuación de las ONGs que imponen el asistencialismo, y en el saqueo de los bienes comunes y la dependencia económica. Hasta aquí hemos trabajado nuestra crítica al Estado, al capital, el patriarcado y lo que respecta al imperialismo, el colonialismo y el racismo. En los próximos números de Apuntes comenzaremos a exponer nuestra propuesta de lucha y organización para enfrentar este sistema de dominación y construir una sociedad socialista y libertaria. Contactate con la FARC a través de las redes sociales de Facebook, Instagram o en nuestro mail federacionanarquistaderosario@riseup.net. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla primera.